En el 2011. Y de hecho el día que no prendan Honduras son ceremonias que se nos realizan. Sí, pero además están en su territorio. Sí, pero en las tribus me barriera como la en realidad es más simbólico. Si quisieran se regían y pasaban por otro lado. Pero saben que se meten y les sacan. No tienen armas allá. Por tiempo no pude decir algunas cosas porque han desaparecido de personas, han recolectado bosques, calculan que en 30 años van a recuperar bosques de 30 años. Al menos la zona va a tener arbolitos, que no estén grandes todos, pero van a estar más grandes. Cuando todos de la ¿te parece si muevo esta? Para que así tengan mejor. Y de todas formas no se hace tardar y así dejamos un lugar para los y además los suelos se los dañamos para siempre. Depende que hemos visto pero el suelo es muy dañado. Pero de todas formas no, porque de hecho cuando van a sembrar generalmente queman antes de sembrar. Sí, pero no es la misma cosa que quemar árboles. No tengo idea. Lo que sí sé es que calculan eso y si lo calculan además hablan de recuperar el suelo también. Bueno, compañeros, vamos a comenzar. La coordinadora por el retiro de las tropas de Haití, junto con COFE, AJUTU, AJUR, déjame mirar, ADES, AJUTU, AJUR, y algún otro sindicato que ahora no recuerdo, nos hemos convocado para hablar de la deuda, la deuda que tenemos, qué nos pasa si pagamos la deuda, qué nos pasa si no pagamos la deuda, qué influencia tiene eso en el presupuesto. Y bueno, Camille Chalmer, que es un compañero que muchos de ustedes ya conocen, es un compañero haitiano, dirigente de PACTA, la plataforma por un desarrollo alternativo de Haití, y también pertenece al comité de la abolición de la deuda del tercer mundo. O sea que él ha trabajado a lo largo de años sobre el tema, estudiando el tema de la deuda, cómo actúa sobre los países, como mecanismo que no es tan puntual como nosotros creemos, en el sentido que, bueno, necesitamos plata, vamos a pedir una deuda, una herramienta que ya existe desde hace muchos años y es utilizada de determinada manera, produce determinadas consecuencias, y él nos va a hablar de todo eso. Él conoce algo de la realidad uruguaya, pero también hay otros compañeros que han sido invitados, algunos ya están y otros van a venir más tarde, economistas uruguayos que también han estado estudiando el tema de la deuda, que podrán aportar a la hora de poder aterrizar un poquito más en nuestra realidad y responder a otras inquietudes. Y luego tendremos una segunda parte donde Camille nos va a hablar de actualizar un poco la situación haitiana, que ha pegado un viraje bastante importante en lo político, y bueno, y aquí empezamos.
Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches, compañeras y compañeros. Es un gran placer estar aquí en Montevideo de nuevo. Y ya yo estuve en esta sala hace algunos meses discutiendo con los compañeros sindicalistas. Así que siempre un gran placer estar aquí en su bonito país, y también un país que siempre se ha mantenido en la resistencia contra la dominación del capitalismo neoliberal. Así que yo aprovecho para saludar el maravilloso trabajo que está haciendo el Comité para el Retiro de las Tropas de la MINUSTA en Haití, que durante varios años, muchos años, han mantenido un trabajo admirable, no solamente de información, de denuncia, de difusión, de acompañamiento de las organizaciones haitianas, pero también un trabajo impresionante de presión sobre la opinión pública y las autoridades aquí, a nivel del Parlamento, a nivel del Ejecutivo. Y realmente nosotros, organizaciones del movimiento social en Haití, estamos muy reconocidos de ese valioso trabajo que están haciendo aquí, como también existen comités que trabajan en Brasil y en Argentina y que tienen una buena sinergia. Incluso mañana empieza una conferencia importante en Buenos Aires sobre la deuda y los bienes comunes, y en esta conferencia van a participar varios de los compañeros brasileños que hacen parte del Comité de Solidaridad con Haití. Así que me pidieron hablar del tema de la deuda. Yo vengo de un movimiento social que se llama la PAPDA, y en la PAPDA trabajamos el tema de la deuda desde los años 1998 de manera permanente, porque consideramos que el tema de la deuda no es un tema coyuntural, pero es un aspecto esencial en el sistema de dominación capitalista, imperialista, y por supuesto hace parte, está en el meollo de las luchas de clase y de las luchas por el saqueo de nuestros recursos y la creación de esa situación de dominación que estamos viviendo todos. Así que primero vamos a esclarecer rápidamente algunas cuestiones conceptuales, y porque cuando se habla de deuda, muchas veces la tendencia dominante es enfocar el aspecto financiero. Se habla mucho de miles de millones de dólares como deuda, y mucha gente se concentra en esos miles de millones de dólares. Por supuesto es importante, pero nunca es el conjunto del problema. Así que para analizar la deuda financiera es importante ponerla en un contexto más global para entender los intercambios que se están haciendo a nivel de la sociedad, dentro de la sociedad y también entre sociedades. Y la deuda financiera es siempre una parte de esos intercambios, y muchas veces hay ocultación, ¿no? Y fenómenos para enmascarar los verdaderos mecanismos de dominación que también están relacionados con la deuda. Así que la deuda nunca es solamente financiera. Es decir, que cuando hablamos de la deuda hay que ponerlo en contexto global de los intercambios que se hacen entre norte y sur, y hay que poner, por ejemplo, la cuestión de la repatriación de las ganancias de las transnacionales, ¿no? Hay que poner la cuestión del intercambio desigual a través del comercio, donde hay transferencia de excedentes que se hacen a través del comercio. Hay que hablar también de la cuestión de la fuga de cerebros, donde realmente a través de la migración y la captación de recursos calificados, que es muy importante en mantener y profundizar esa distancia que existe a nivel de riqueza entre las economías del norte y la economía del sur. Es decir, que la deuda financiera es una parte importante de un sistema mucho más complejo, pero muchas veces nos enfocamos solamente en las cifras sin ver los mecanismos sociales, las relaciones de producción, los modelos de consumo que permiten ese crecimiento casi permanente de la deuda, ¿no? Y en ese sentido, yo pertenezco a un movimiento del sur que se llama Jubileo Sur,
que nació en los años 97-98, cuando se dio la gran movilización para la cancelación de la deuda, y nosotros en el 2000 decidimos seguir con esa movilización y creamos el movimiento que se llama Jubileo Sur en Sudáfrica, ¿no? Y una de las cosas muy importantes que introdujimos en el debate es que cuando hablamos de deuda financiera también hay que ver dos aspectos que muchas veces están callados, es el aspecto de la deuda histórica y de la deuda ecológica. Así que eso nos permite ver procesos mucho más largos, ¿no? Y entender que el fenómeno del endeudamiento es producto y resultado de procesos de dominación histórica mucho más amplios, mucho más largos, ¿no? Así que desde los años 2000-2002 hemos hecho mucho trabajo para tratar de desarrollar elementos de análisis para identificar lo que es la deuda histórica y la deuda ecológica. También en la visión de fundamentalismo del mercado, la religión del mercado que nos domina, hay poco cuestionamiento de la deuda. Muchas veces, bueno, a nivel del sentido común, si alguien debe a otra persona, tiene que pagar. Por supuesto, es una visión muy simplista que no permite ver realmente lo que es ese fenómeno. Pero en la lucha, en la resistencia de los pueblos, han nacido conceptos interesantes que permiten tener una visión mucho más compleja y más completa de lo que es la deuda. Por ejemplo, la cuestión de la deuda ilegal, ¿no? La cuestión de la deuda ilegítima, la cuestión de la deuda odiosa, son tres elementos muy interesantes y que se han profundizado mucho en los trabajos y la resistencia de los pueblos durante el siglo XX. Y hay toda una tradición, por ejemplo, teórica, desarrollada por Sachs, sobre la cuestión de la deuda odiosa, que parte de la idea que cuando dos personas, dos entidades, dos países, dos empresas contratan una deuda, hay que ver que muchas veces no lo hacen en términos de igualdad. Es decir, que si, por ejemplo, cuando yo firmo el contrato de deuda, yo tengo un revólver en la cabeza, no se puede decir que es un contrato legítimo. Y muchas veces son relaciones desiguales y muchas veces hay presión desde los actores dominantes para forzar la contratación de deuda que muchas veces son totalmente irracionales y que no se pueden pagar. Y un ejemplo conocido es incluso fue utilizado por Estados Unidos cuando España estaba reclamando una deuda de Cuba después de la liberación de Cuba, y Estados Unidos dijo, pero la deuda que ustedes están reclamando es una deuda contraída durante un proceso de colonización. Dice que no había igualdad entre los dos actores, así que no pueden reclamar esa deuda, ¿no? Así que, y la deuda es ilegal cuando, por supuesto, el contrato mismo, en sus términos, en sus conceptos fundamentales, viola el derecho internacional, viola las convenciones binacionales. Y en los trabajos muy interesantes hechos, por ejemplo, por la Comisión, por la Auditoría Ciudadana en Brasil, se ha demostrado que la gran mayoría de la deuda reclamada a Brasil es la deuda ilegal, que viola la constitución del país, que viola los principios fundamentales del derecho internacional, como por ejemplo la cuestión de no sé cómo decirlo en español, de que no puedes invocar un principio anterior para justificar algo que se está, la no retroactividad, ¿no? Y por ejemplo en los trabajos que se han hecho se muestra que muchas veces los acreedores cambiaban las tasas de intereses. O sea que el contrato está firmado con una tasa y después de 2, 4, 5 años cambian la tasa de interés, y eso se ha hecho de manera bastante sistemática, sobre todo después de los años 70-73, cuando incluso con manipulaciones de cifras, manipulaciones de intereses, de tasa de intereses, en muchos países se han encontrado una situación de insolvabilidad, ¿no? Entrando en la famosa crisis de 82. Así que
la deuda puede ser ilegal, mucha de la deuda es ilegal, puede ser ilegítima cuando se trata de actores que no están en una relación de igualdad, y puede ser odiosa cuando, por ejemplo, tenemos el caso de una deuda colonial. Hasta ahora muchos países de África están pagando a Francia una supuesta deuda colonial, y también es odiosa cuando se trata de montos financieros que han sido utilizados contra los intereses nacionales, contra los intereses del pueblo. Un ejemplo muy conocido es el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? Que están reclamando al gobierno surafricano el pago de deudas contraídas durante el tiempo del apartheid. De montos financieros préstamo utilizado para masacrar al pueblo surafricano. El pueblo surafricano, después de mucho sacrificio, logra liberarse de la muerte, pero sigue pagando esta misma deuda contraída para reforzar el régimen odioso del apartheid. Y está muy conocido también en América Latina las deudas de dictaduras, que sea en Argentina, que sea en otros países como Brasil. También a nivel conceptual, dentro de los movimientos sociales, se está utilizando mucho el término de la deuda social, diciendo que la única deuda que tenemos es la deuda que tenemos con nuestros pueblos. La única deuda real que tenemos que pagar es la deuda que tenemos con nuestros pueblos hambrientos, con nuestros pueblos que no se pueden escolarizar, con nuestros pueblos que no tienen viviendas, que están desempleados, y realmente se ha acumulado durante esos 5 siglos una enorme deuda social y una deuda que tenemos que pagar a nuestros pueblos. Es decir, que realmente un poco revertir la noción de deuda y ponerlo en un concepto donde realmente es necesario, para salir de la situación actual y de la crisis actual, que realmente revertimos la cuestión de la deuda y decir que tenemos una deuda con nuestros pueblos y es una deuda que se tiene que pagar. En los movimientos de la deuda, que han habido varias olas de movimientos en los años 80 muy fuerte, también en los años 90 y después en los años 2000, pero la presión fue tan fuerte que incluso el imperialismo y los organismos, las instituciones financieras internacionales tuvieron que aceptar que realmente la deuda era un obstáculo para el desarrollo. Porque muchos países estaban pagando el servicio a la deuda altísimos, que representaban a veces, eran superiores incluso a su Producto Interno Bruto, ¿no? Y muchas veces superior a sus ingresos por exportación, ¿no? La gran mayoría de los países del sur endeudados están pagando montos muy altos de servicio a la deuda, y eso representa, por supuesto, un obstáculo para una inversión racional en políticas sociales y políticas económicas. Y en ese sentido, cuando estos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, finalmente, después de muchos años, acepta que la deuda es un problema y que el servicio de la deuda representa un obstáculo para la inversión económica y social dentro del país, inventan mecanismos de cancelación o de reducción de la deuda, ¿no? Y son mecanismos totalmente demagógicos que realmente no pueden resolver el problema de la deuda. Al contrario, son mecanismos que mantienen los países dentro de la misma trampa del endeudamiento. Y hay muchos mecanismos, no vamos a enumerarlos todos, pero es muy importante que no caigamos en la trampa, porque tienen un discurso muy elaborado que pretende que eso va a permitir a nuestros países liberarse de la deuda. Por ejemplo, se ha inventado lo que llaman el HIPC en inglés, ¿no? Highly Indebted Poor Country, países pobres muy endeudados, ¿no? Que seleccionaron 52 países que realmente tenían muchos problemas en pagar el servicio de la deuda, y empezaron todo un programa de cancelación o de reducción de la deuda. Por supuesto, los programas de reducción o de cancelación de la deuda conllevaban condicionalidades
que por supuesto encerraban a esos países mucho más en las trampas de la dominación imperialista, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Haití, cuando se acordó la cancelación de 82% del stock de la deuda externa, se hizo cuando el Parlamento aceptó cambiar las reglas de contratación de mercado del Estado, abriendo la posibilidad que todos los contratos del Estado haitiano no sean contratados en un ambiente totalmente abierto, donde las transnacionales pueden competir con las pequeñas organizaciones haitianas, ¿no? Así que siempre hay condicionalidades y son concesiones que por supuesto están en la misma lógica de esa trampa de dominación, ¿no? Y ahora está muy claro cuando hacemos el balance de esos programas de HIPC, de países pobres y muy endeudados, vemos que esos países, incluso después de una cancelación a veces de 85% del stock de su deuda, o a veces cancelación de 100% de su deuda, como Uganda, por ejemplo, menos de 20 años después, ya están más endeudados de lo que estaban antes de la cancelación. Es decir, que porque están en un sistema de endeudamiento, porque el endeudamiento es un elemento muy importante en el sistema global de dominación, ¿no? Y también muchos problemas de reestructuración de la deuda, o programas de canje de deuda, ¿no? Que todavía son muy peligrosos, porque por ejemplo en América Latina durante muchos años estaba muy de moda los programas de canje de deuda, donde se intercambiaba stock de deuda por naturaleza, ¿no? Que permite, por ejemplo, toda la nueva estrategia de mercantilización de los bienes naturales, que es un elemento muy importante del capitalismo para responder a la crisis 2007-2008, ¿no? Así que utilizan el pretexto de reducción de la deuda, pero haciendo un canje que permite que el capital transnacional se apodere de los bienes naturales y les entra en un proceso de mercantilización. También hubo canje por educación, canje de deuda por educación, que permite tomar el control del servicio, de los servicios educativos, que permite también empujar todo el proceso de privatización de la educación a través del contexto de canje deuda por educación. El Fondo Monetario también inventó mecanismos de fondos soberanos, inventó toda la cuestión del arbitraje, ¿no? Que ya existía un mecanismo de BRI, del Banco de Reglamentos Internacionales, pero inventó nuevos mecanismos de arbitraje, ¿no? Diciendo que hay una discusión que hacer entre los acreedores y los países endeudados, pero por supuesto son procesos de arbitraje totalmente a favor de los acreedores, ¿no? Y que no toman en cuenta la situación muchas veces de desesperanza de las masas a nivel de los países endeudados. O surgió también lo mismo con la iniciativa multilateral, que fue también una cancelación importante del stock de la deuda, pero que entró totalmente en la estrategia del capital financiero en ese momento, que estaba cambiando de estrategia, entrando en un nuevo periodo. Es importante también ver que nuestros pueblos siempre han resistido a la dominación de la deuda, y es importante subrayar que hay una trampa cuando se utilizan cifras de deuda por país, ¿no? Diciendo que tal país debe hacer tal por país, cuando no desarrollamos un análisis de clase. Porque muchas veces, por ejemplo, los capitales de la burguesía de los países del sur, que están en los países del norte, en el sistema financiero de los países del norte, supera el monto de la deuda pública reclamada al país, ¿no? Es decir, que hay que verlo en términos de análisis de clase y no ponerlo simplemente en un análisis de país a país, porque de hecho la organización del sistema capitalista mundial no respeta los límites fronterizos de las naciones, y hay que verlo en términos de relación de clase
incluso de solidaridad de clase entre los sectores dominantes dentro de los países del sur y los sectores dominantes dentro de los países del norte. Así que y las cifras son muy claras, ¿no? Por ejemplo, en Haití, los depósitos bancarios de la burguesía haitiana que están en países del norte supera ampliamente el stock de la deuda pública externa reclamada a Haití. Así que los pueblos siempre resistimos a esto, y es muy importante que esa resistencia sea una resistencia lúcida y una resistencia que permite ir más allá del discurso economicista sobre la cuestión de la deuda financiera, pero una resistencia que permite atacar la deuda, pero la deuda dentro de una estrategia anticapitalista, ¿no? Y en eso hay que subrayar el aporte de Fidel Castro, ¿no? En esa famosa conferencia de 85, cuando reunió a muchos países del sur para lanzar una iniciativa de no pago, y dijo tres cosas muy importantes, ¿no? No podemos pagar, no debemos pagar y no queremos pagar. No podemos pagar porque toda la acumulación de deuda, de la deuda financiera, llega a un nivel impagable, ¿no? Sería prácticamente destruir nuestras economías y nuestros sistemas financieros si queremos realmente pagar la deuda que nos reclaman. No queremos pagar, es decir, que debemos construir la voluntad política de salir del sistema, y el movimiento de no pago ya es un paso interesante para salir de la dominación del capital financiero internacional. Y no debemos pagar porque desde el punto de vista ético no es posible que los recursos, incluso escasos, que tenemos sean dedicados primero a pagar el servicio de la deuda cuando tenemos gente que está muriendo de hambre, niños que no tienen educación, un porcentaje importante de la población que no tiene acceso al agua potable, etc. ¿Cómo es posible dedicar los fondos públicos a pagar la deuda como lo hacen la mayoría de nuestros países ahora, ¿no? Cuando hay tantas cosas urgentes, cuando hay tantas emergencias, cuando hay tanta desesperación a nivel de nuestros pueblos, ¿no? Y incluso ahora países como Brasil no están dedicando la mayoría, gran parte de su presupuesto a pagar la deuda externa, ¿no? A pesar de las emergencias que existen a nivel económico y social dentro de la población. Es decir que a nivel de estrategia de resistencia, el no pago, la repudiación de la deuda es un elemento interesante que ha sido utilizado por algunos países, y cuando lo utilizan de manera aislada muchas veces enfrentan castigo muy fuerte que viene del capital financiero internacional, como pasó por ejemplo con Alan García de la primera época, no el actual, de la época anterior. Y el no pago, por supuesto, tiene que ser una estrategia compartida con grupos, con bloques de países dentro de una lógica plurinacional. Otra estrategia muy interesante es la estrategia de la auditoría, ¿no? La auditoría, hay muchos tipos de auditoría. Auditoría parlamentaria, como la que se está desarrollando en Grecia ahora, muy importante. La auditoría institucional, que se puede hacer a través de los mecanismos clásicos del Estado. La auditoría ciudadana, ¿no? Donde realmente los movimientos sociales crean mecanismos para poder emprender y seguir el proceso de auditoría. Desde el punto de vista conceptual es muy interesante, pero siempre se enfrenta al hecho que es casi imposible encontrar la información, ¿no? El caso quizás único es el caso de Ecuador, cuando el gobierno ecuatoriano decidió crear una comisión de auditoría de la deuda pública del Ecuador, y que tuvo acceso a toda la información y que pudo demostrar realmente que más del 60% de la deuda
reclamada a Ecuador era una deuda ilegal y ilegítima, ¿no? Así que la cuestión de la auditoría es interesante porque permite desvelar los mecanismos concretos de violación de la Constitución del país, los mecanismos concretos de saqueo, los mecanismos concretos que se utilizan para justificar esos flujos masivos de capitales del sur al norte. Otra forma de resistencia es la cuestión de la restitución y de la reparación. No solamente queremos parar de pagar una deuda ilegítima, odiosa, pero también podemos reclamar restitución de una deuda que hemos pagado injustamente, ¿no? Y en esta cuestión de restitución y de reparación hay movimientos nuevos muy interesantes. Debemos, por ejemplo, no sé si la información está conocida en América Latina, pero en el Caribe se está desarrollando un proceso de reclamación, de reparación y de restitución de la deuda de la esclavitud. Y hay un proceso judicial conllevado por 14 países del Caribe para reclamar a Francia, Gran Bretaña y Holanda el pago de todos los daños hechos a los pueblos de África y del Caribe en todo ese proceso de la esclavitud. Así que es un elemento muy interesante que permite un poco cambiar la relación de fuerza, ¿no? No solamente a través de la auditoría podemos demostrar que es una deuda ilegal, ilegítima, odiosa, pero también es una deuda criminal, pero también reclamar restitución y reparación. En esa misma idea hay todo el movimiento de la justicia climática, muy importante en este año de las negociaciones de París en diciembre, donde realmente se contrarresta la visión dominante de las Organizaciones de Naciones Unidas, pretendiendo que todos los países son iguales en esta cuestión del cambio climático, que no quiere tomar en cuenta todo el proceso de desarrollo industrial y de la polución masiva que se ha hecho durante siglos, ¿no? Y que es gran responsable, por supuesto, del desequilibrio que tenemos ahora y de los problemas de cambio climático. Es muy importante también ver que la cuestión de la deuda está muy relacionada con el proceso de financiarización, ¿no? Que es una característica fundamental del capitalismo y que está a la base de la crisis de 2007-2008 y del hecho que hay una transferencia creciente de capitales del sector de la producción material hacia el sector financiero, ¿no? El capital ficticio y una acumulación enorme de capital ficticio, y ese proceso de financiarización, por supuesto, es una contradicción fundamental demostrado ya por Marx hace mucho tiempo, ¿no? Y por supuesto luchar contra la deuda también hay que evidenciar ese mecanismo de financiarización y el peso que tiene en la crisis actual. Y también hablar de la deuda es también hablar del modelo de desarrollo, del modelo de sociedad, ¿no? Cuando el proceso, por ejemplo, de endeudamiento que conoce, por ejemplo, sociedades como la sociedad norteamericana, no se puede explicar sin tomar en cuenta los procesos de regulación capitalista que están basados en el sobreconsumo, que están basados en un modelo de consumo, de sobreconsumo y de despilfarro de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del capital, ¿no? Así que incluso luchar contra la deuda sin tomar en cuenta ese mecanismo no va a dar resultados, porque podemos cancelar una parte de la deuda o no pagar la deuda actual, pero dentro de 10-20 años se va a reproducir porque está dentro de la genética del capitalismo y de las relaciones y de las regulaciones sociales que tenemos fundamentalmente. Y por supuesto, lo sabemos, la deuda es un mecanismo de dominación, un mecanismo de saqueo, un mecanismo que permite dar poder a las instituciones financieras internacionales, pero un mecanismo también que provoca un flujo increíble de capitales del sur al norte, ¿no?
Por ejemplo, durante los últimos años, en un año solamente se transfiere más de 540 mil millones de dólares del sur al norte por concepto de servicio a la deuda, cuando la ayuda pública al desarrollo es generosamente llega a 150 mil millones de dólares. Es decir, que hay una diferencia enorme entre los flujos que van al norte a las instituciones financieras internacionales por pago un servicio de la deuda y lo que dicen que es ayuda pública al desarrollo. Así que yo quiero insistir en el hecho que salir de la crisis actual, sobre todo en estas nuevas modalidades después del 2007-2008, conlleva un trabajo pedagógico fundamental sobre la cuestión de la deuda, sobre la necesidad de salir de esta lógica del capital financiero, y hay que desarmar el capital financiero, hay que nacionalizar el sector bancario para que realmente la nación recupere su poder sobre las decisiones financieras, la gestión financiera global, porque no se puede realmente salir de la crisis sin realmente retomar ese poder sobre el capital financiero que se ha autonomizado bajo todos los dogmas que conocemos de la gobernanza, de la buena gobernanza, donde quieren supuestamente crear un mecanismo totalmente independiente de poder a nivel del Banco Central, diciendo que el Banco Central no debe ser relacionado con el poder político, ¿no? Sacando totalmente el control político, el control de la orientación de las políticas monetarias. ¿Y qué quiere decir tomar el poder si no podemos orientar la política monetaria? ¿Cómo controlar a una sociedad? ¿Cómo orientar las inversiones en la sociedad si no tenemos ningún poder para orientar la política monetaria? Y han logrado realmente en muchos países que ese dogma de la autonomía del Banco Central sea aceptado, lo que explica que muchos de los gobiernos que suben, a pesar de su discurso con matices distintos, aplican la misma política, porque es una política desarrollada, conceptualizado por las instituciones financieras internacionales que tienen mecanismos de control directo sobre los bancos centrales. Por ejemplo, en Haití, el representante del Fondo Monetario Internacional tiene su oficina al lado de la oficina del gobernador de la Banca Central, del gobernador del Banco Central, ¿no? Y tiene un control diario sobre las decisiones que se toman, tiene un control diario sobre las estadísticas financieras, etc. Así que eso es totalmente inaceptable, y esto se ha vuelto prácticamente una cuestión de sentido común en muchos de nuestros países que pretenden asegurar esa pseudo-independencia del Banco Central. Así que yo voy a hablar rápidamente del caso de Haití, sobre la cuestión de la deuda, para dar algunas informaciones. Ustedes saben que se dio una revolución antiesclavista, anticolonialista en el 1804, después de un largo proceso revolucionario. Y después de esa victoria revolucionaria, Haití fue totalmente aislado del mercado mundial, una cuarentena violenta, y prácticamente Haití no tenía ninguna posibilidad de intercambiar, de comercializar con los otros países. Y en 1825 Francia impone a Haití una deuda que llaman la deuda de la independencia, donde Haití está condenado a pagar 150 millones de francos oro a la antigua metrópoli. Y 150 millones de francos oro representaba en esa época, bueno, el presupuesto anual de Francia era 60 millones de francos oro. Y así que una suma totalmente desproporcionada, ¿no? Incluso cuando ese contrato llegó al Congreso de Francia, los diputados franceses dijeron: pero mira, ustedes están exagerando. Como un país que ha sufrido una guerra de 30 años con la destrucción de todas sus infraestructuras va a poder pagar el presupuesto anual de la primera potencia económica del mundo, ¿no? Es una cosa totalmente desproporcionada. Y por supuesto esa deuda produjo sus efectos, porque
fue realmente una reinserción violenta de la economía haitiana dentro del sistema capitalista mundial, ¿no? Es decir, que se utilizó la deuda como método de coercición para neutralizar los efectos de la revolución y reinsertar la economía haitiana dentro de la economía mundial. Incluso 3 años después, 1828, el Estado de Haití no podía pagar el servicio de la deuda y tuvo que ir al mercado privado de Londres para hacer un préstamo para pagar a los antiguos dueños de plantaciones y esclavos, ¿no? Porque la deuda contraída era para indemnizar a los antiguos dueños de esclavos y plantaciones que habían perdido sus pertenencias después de la revolución de 1804. Es una historia bastante interesante, porque en esa época, cuando había una guerra entre dos países, es el país que pierde la guerra que paga. No, hemos ganado la guerra contra el ejército de Napoleón y tuvimos que pagar. No solamente este pago representaba 68 o 70% de los ingresos del Estado de Haití durante toda la última parte del siglo XIX. Ustedes pueden imaginar, cuando el Estado entra 100 pesos, tiene que pagar 70 como servicio a la deuda, es decir, que no queda nada para invertir en la educación, en la infraestructura, etc. Pero también fue una deuda pagada durante mucho tiempo, más de un siglo, y después esta deuda fue convertida a una deuda hacia Estados Unidos, cuando después de la invasión militar del 15, Estados Unidos decidió disminuir o expulsar las potencias europeas de la cuenca del Caribe y pudo expulsar, por ejemplo, la influencia de Francia a nivel del mercado financiero, que fue un resultado, por supuesto, de la deuda. Hay que ver también que la deuda, como lo dijimos al inicio, nunca solamente es deuda financiera, pero siempre está interrelacionado con otros factores de dominación. Por ejemplo, Francia utilizaba el pretexto de la deuda, de los atrasos en el pago del servicio de la deuda, para decir: voy a comprar su café al tercio de su valor sobre el mercado mundial. O sea, que el café, que era la exportación más importante del país durante la primera parte del siglo XIX, fue vendido a Francia a un valor mucho más bajo de su valor del mercado mundial. También utilizó el mismo pretexto para dar privilegios de acceso de sus barcos a los puertos haitianos y tener así mecanismos de control del mercado de importación en Haití. Es decir, que es un ejemplo realmente interesante, que muestra cómo se utiliza la deuda para realmente tejer lazos de dependencia a pesar de un proceso revolucionario bastante radical, pero también el entramado y las relaciones que existen entre la deuda y otros mecanismos de dominación económico, financiera, cultural, etc. Y con Estados Unidos, que compró el resto de la deuda, el mecanismo siguió de la misma manera. En 1922, Estados Unidos impone un préstamo escandaloso, ¿no?, que permite crear una dependencia financiera casi constante desde esa época hasta ahora. Y uno de los eventos importantes que surgió incluso antes de la ocupación militar fue el 17 de diciembre de 1914, 6-7 meses antes de la llegada de las tropas de Estados Unidos. Llegan a Haití y se roban las reservas de oro del Banco Central de Haití. Y esas reservas de oro fueron llevadas a Citibank de Nueva York y todavía están en Nueva York. Y este año estamos conmemorando los 100 años de la llegada de las tropas de Estados Unidos en Haití, y vamos a realizar el 17 de diciembre del 2015 un tribunal popular sobre la ocupación de Estados Unidos en Haití, y sobre todo para reclamar la restitución del stock de oro robado al país en 1914, ¿no? Y que por supuesto supera
todos los flujos de supuesta ayuda dada a Haití durante el siglo XX. Así que no solamente la deuda a Francia, también el presidente Aristide durante el año 2002 hizo un reclamo para exigir a Francia la restitución de la deuda pagada por Haití durante siglos, más de un siglo, y calculó que lo que pagamos a Francia equivalía, cuando se hace un cálculo de valor actual neto, equivalía a 23 mil millones de dólares, ¿no? Y hizo todo un proceso de movilización para exigir la restitución de esta plata de Francia, que por supuesto nunca fue restituido, y la respuesta fue un golpe de Estado contra Aristide, que fue sacado del poder en el 2004. Pero la reivindicación de esa restitución queda viva. Incluso hay un grupo de militantes franceses en el 2011, que el 14 de julio de 2011 organizaron con los periódicos y sacaron un comunicado anunciando que Francia empezó a pagar a Haití los 23 mil millones de dólares. Y eso por supuesto hizo un escándalo, ¿no? Pero para que esta idea de la necesaria restitución sea viva, y sigue siendo viva, incluso cuando hace un mes y medio, cuando vino a Haití el presidente François Hollande, se han producido manifestaciones muy importantes en el centro de la capital reclamando la restitución de esos 23 mil millones de dólares robados al pueblo de Haití después de la firma de ese acuerdo de 1825. Así que son esas ideas de ver que la deuda es realmente un elemento central dentro del sistema de dominación, y la deuda debería ser también un elemento central en nuestros procesos de movilización. Pero el elemento central donde superamos esta visión economicista financiera para verla dentro de mecanismos mucho más amplios que no solamente desenmascaran los procesos de dominación entre los países del norte y los países del sur, pero que permiten también ver la naturaleza de las relaciones de producción y de los modelos de consumo que permiten la reproducción del capitalismo. Muchas gracias. Está calculando la deuda. Bueno, no, Camil me hizo el merecido honor de permitirme decir unas palabras. Lo primero que quiero decir es que me parece que es prácticamente imposible hacer una exposición mejor sobre el tema de la deuda de lo que acaba de hacer Camil. O sea, la calidad de lo que acaba de decirnos Camil para mí es completamente extraordinaria. O sea, la precisión de los conceptos, la síntesis, la calidad de la síntesis, la profundidad del enfoque y lo completo del análisis. Yo creo que y sinceramente si casi que no diría más nada que nos propongamos difundir en lo posible esto y que todos los militantes, todos los que estamos aquí creo que somos militantes, ¿no? Anticapitalistas, hagamos lo posible por estudiar eso y difundirlo, porque realmente yo les digo, uno está acostumbrado a leer, ¿no?
a estudiar sobre el tema de la deuda y creo que es muy difícil, si no imposible, hacer una exposición mejor que esa. Y Camil dijo algunas cosas, digo, que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, para traer algún ejemplo, graficar, yo de lo conceptual creo que no puedo agregar nada ni profundizar nada, porque lo de Camil, reitero, es insuperable. Si sumamos los depósitos de residentes en los bancos en el país, más los depósitos de uruguayos en los bancos del exterior, da una suma, da una cifra que se parece, es prácticamente idéntica al total de la deuda pública uruguaya. O sea, hay más o menos 24.000 millones de dólares de residentes en los bancos radicados en el país, y hay como unos 8 o 9.000 millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior. Ustedes en la suma da 22, 34.000 millones de dólares, que es exactamente la deuda pública uruguaya. Haciendo una cosa que la dijo Camil, ¿verdad? Como es un tema de clases sociales. O sea, la deuda está en alguna parte, y una parte fundamental la tiene la clase dominante, haciendo abstracción. Acá no está metido el valor de las estancias o el valor de los ingresos que algunos compatriotas tienen en Miami o no. Acá estamos hablando de dinero líquido colocado en los bancos. Y bueno, el concepto fundamental, ¿no? Que no es un tema financiero, es un tema político, es un tema de dominación. Uruguay, por ejemplo, ahora no está pagando nada, ni los intereses tampoco, porque si no tenemos superávit fiscal primario, quiere decir, o es insignificante, quiere decir que no estamos pagando nada. O sea, la deuda está ahí, es un puro mecanismo de dominación. Y otro ejemplo de esto es lo que está pasando en Grecia. O sea, Grecia está ahora rascando hasta el último centésimo, sacándole la plata hasta el municipio. ¿Para qué? Para juntar plata para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Pero el pago al Fondo Monetario Internacional va a servir ¿para qué? Va a servir para que Grecia le pueda pedir prestado a las instituciones financieras, al Banco Central Europeo, para poder seguirle pagando al Fondo Monetario Internacional. O sea, es una cosa absolutamente. Pero, ¿qué es lo que está atrás de esto? Bueno, la condicionalidad. Entonces, el gobierno griego le están exigiendo que recorte las jubilaciones, que eche el funcionario público, que privatice los activos en los puertos, en los aeropuertos, las islas del Egeo, qué sé yo, todo lo que tiene en su activo. Entonces, en definitiva, un tema, en el fondo lo que hay es la dominación. Es un mecanismo de control, es un mecanismo de dominación, y bueno, la única solución es la revolución socialista, no hay otra, porque digo, o sea, todo esto yo creo que es muy importante, lo que decía Carlos, la pedagogía, conocer los mecanismos, o sea, como toda lucha parcial, ¿verdad? Los sindicatos que luchan por el aumento del salario, pero al final no se resuelve, no tiene solución dentro del capitalismo. Vienen las refinanciaciones, vienen los ciclos. El Uruguay estaba fundido cuando culmina la crisis del año 2002, no se podía pagar, se reestructuró, se hizo una reestructuración amistosa con el mercado, se prolongaron plazos, no se revirtieron montos, pero se prolongaron los plazos de pago básicamente. Después la economía empezó a crecer, todo un tema que tiene que ver con el alza del precio de los commodities y la baja de la tasa de interés. La economía empezó a crecer, el monto de la deuda en relación a la economía se empezó a reducir, se apreció el peso uruguayo. Ahora empieza el fenómeno inverso, empezamos a ver que empieza a pasar exactamente lo contrario, entramos
en el inicio de otro ciclo en el cual la deuda, ustedes en este país no han oído hablar, la campaña electoral no oyeron una palabra del tema de la deuda pública, la deuda externa no figuró, porque no es un problema, o sea, no es un problema visible ahora, no está en el tapete, pero uno tiene la certeza de que va a estallar nuevamente, no sé cuándo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé, pero que va a volver a estallar y va a volver a estar en los titulares de los diarios en una cuestión no demasiado lejana. Yo digo, realmente creo que no vale la pena que siga hablando. Reitero, bueno, la historia que cuenta Camille de la deuda de Haití es escalofriante, ¿verdad? Es una cosa que no se puede creer, se parece bastante a lo de la historia del Río de la Plata, de la Argentina, Uruguay. Lo primero que hicieron los gobiernos independientes fue endeudarse con la banca Baring, ¿verdad? Pero digo, el caso de Haití realmente es escalofriante, y lo que decía de África, ¿no? O sea, los bancos centrales de los países africanos que prácticamente están controlados por el Banco Central de Francia, ¿no? Los que eran colonias francesas, son extremos, digamos, pero acá no es tan extremo así, pero en esencia es exactamente lo mismo. Y bueno, les agradezco por haberme escuchado. Bueno, supongo que alguien tendrá algo que preguntar o comentar. Buenas noches, me llamo Caí, soy estudiante de Desarrollo en la Universidad de la República. Muchas gracias, compañero Cristiano, por haberte acercado hasta acá. La verdad que para mí escucharte es un honor, la verdad. Muy interesante el análisis. Quisiera preguntar por el déficit parafiscal y su vinculación con la deuda, si es que la hay. Eso. Sí, el déficit parafiscal se entiende, es lo que sí, por supuesto que está vinculado a la deuda, ¿no? Y el concepto es que el Banco Central emite una deuda en este momento es solamente moneda nacional, con el fin de llevar adelante un control de la expansión monetaria, o sea, de la cantidad de dinero que circula en la economía, ¿no? Eso le ocasiona una pérdida, porque por ejemplo en este momento el Banco Central está emitiendo letras de regulación monetaria, que son títulos de deuda a corto plazo, entre 30 y 360 días, pero el promedio debe andar alrededor de los 90 días, a una tasa en torno del 13%. Estos días bajó, estaban en torno del 14%, y esa tasa, si la llevamos a términos reales, o sea, le descontamos la inflación, que anda en el orden del 8,5%, estamos en una tasa del 5,5%, del 6% real, ¿verdad? O sea, descontada la inflación. Y el Banco Central tiene una masa de reservas que las reservas sin contrapartida, o sea que no son encajes bancarios, andan en el entorno de los 8.000 millones de dólares, por las cuales percibe una tasa de interés extremadamente baja, porque está colocada básicamente en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que no sé exactamente la mezcla de plazos, pero seguramente no supera el 2%, está entre el 1 y el 2%, o sea, pagan el 6% anual por el dinero que toma prestado y cobra
el 1,5%, el 2% por el dinero, por la colocación de ese mismo dinero en el exterior. Entonces el déficit para fiscal, eso ocasiona una pérdida, ¿verdad?, que es variable en el tiempo, depende de las tasas a las cuales se está emitiendo, pero que en definitiva suma varios cientos de millones de dólares. Hubo momentos que el asunto fue muchísimo peor, ahora no es tan malo, pero es igual, yo no creo que esté en menos de 300, 400 millones de dólares la pérdida anual del central, por este mecanismo, que es un mecanismo además absolutamente perverso, innecesario, porque se ha creado una masa de reservas que tienen como contrapartida una masa de deuda. Nosotros hicimos un trabajito ahí que está en el blog, Resonando en Fénix, si quieren lo pueden revisar con una gráfica, ¿no?, de cómo crecen desde el año 2002, cómo crecen las reservas y cómo crece la deuda del central paralelamente, ¿verdad? Todo esto con el fin de neutralizar en determinado momento. Estos años hubo un periodo de ingreso de capital especulativo, se vendían dólares para colocárselos al Banco Central y obtener precisamente esta diferencia de tasa de interés. Entonces el central, para evitar que al entrar dólares, el valor del dólar, el precio del dólar bajaba, para bajar el tipo de cambio, para evitar que ese tipo de cambio fuera excesivo, los genios estos compraban dólares, ¿verdad? Ahora, para evitar que esos pesos que metían en la plaza generaran inflación, emitían letras de regulación monetaria para retirar esos pesos, ¿no? Y ahí generaban este mecanismo, ¿verdad? Esa pelota se fue inflando, ¿no? Una pelota absurda, porque alcanzaba en ese momento con poner medidas restrictivas del ingreso de capitales. Estoy hablando, miren que no estoy hablando ni de la revolución, ni medidas anticapitalistas, ni nada, estoy hablando de medidas de manejo, cielo, o sea, dentro absolutamente de los parámetros del sistema. Entonces agarraron, en determinado momento el tema se volvió tan brutal que recién ahí, en el año, creo que 2012, por primera vez tomaron algunas medidas para el control del ingreso de capital. Pero ya, claro, la pelota estaba armada, el año estaba hecho, y ahora lo sigue manteniendo. Yo no sé por qué no lo reducen, y en definitiva tenemos, el Banco Central tiene una cantidad de 8.000 millones de dólares de reserva en teoría le pertenecen, pero que en realidad se correlacionan con una cantidad similar de dinero que es deuda del Banco Central, forma parte de todo de la deuda pública, ¿no? Y tenemos el famoso déficit para fiscal, que es la diferencia, ¿no?, la pérdida que nos ocasiona cada día, todos los días. Ahora, lo que es interesante es que esa emisión de esta regulación monetaria está creciendo. Para ponerle, la semana pasada se emitieron 400 millones de dólares, que si ustedes lo anualizan, lo multiplica por 52 semanas del año, le da 20.000 millones de dólares. O sea, en la medida en que ahora sí se empieza a generar un problema mucho más complicado, porque empieza a retirarse el capital, eso es notorio, ¿verdad? Creo que no hay mucha intervención ni del Banco Central ni del Banco de República del Mercado, y el dólar que está subiendo, empieza a retirarse el capital, y eso va en algún momento a generar grandes problemas. Por ahora, el Uruguay tiene el mecanismo de la posibilidad de emisión en el mercado internacional de capitales a una tasa de valor del 5% anual en dólares, con unidades indexadas, que impide que uno pueda decir, bueno, mañana va a haber una catástrofe, pero estamos creando las condiciones. ¿Hay otro ya de puesto? También suscribo que es muy buena la intervención del compañero, respecto a la caracterización de la deuda, como opera como control social, como regimentador del sistema.
una pregunta relativa a cómo ve en general el pueblo haitiano, si hay fuertes resistencias en la calle, demandas por el retiro de las tropas, y qué papel juega ahí, digamos, cómo han jugado, cómo caracterizan ustedes, cómo han jugado los gobiernos progresistas en todo este entramado, junto con Brasil, Uruguay. Es decir, hay una fuerte oposición de resistencia activa, viva, permanente en el conjunto de la población. Esa es la pregunta. Y después simplemente me parece tremendo de Tocay lo que dijo, pero tengo una pequeña discrepancia en el tema del superávit primario. Hay superávit primario, que no es pequeño. Últimamente viene cayendo, pero el superávit primario existe como condición muy importante para el Fondo Monetario de asegurar, y para el sistema bancario, el pago de los intereses. Pero la balanza comercial, últimamente, las cifras que hemos visto, el superávit primario ha sido importante en los últimos tiempos. Ahora vienen caídas, sí. Pero un comentario que después podemos discutir. Nada más. No. En los últimos tiempos hubo superávit primario, pero en el último año, mira, no tengo la cifra en la cabeza, pero mira que es re pequeño y es muy inferior a lo que teóricamente deberíamos estar pagando de intereses. Por eso yo dije que en este momento ya prácticamente, no me acuerdo la cifra, pero es bastante menos del 1% del Producto Bruto Interno. Y el pago de intereses tiene que andar entre el 3 y el 4% del Producto Bruto Interno. Para que hable nuestro compañero. Sí. No sé. La pregunta. Buenas tardes, un saludo para mí. Agradecemos por venir, la verdad que muy buena la exposición. Y no, preguntarle al compañero, porque él habló de una estrategia, de tres estrategias, digamos, para hacer frente a la deuda, ¿no? Que una es no pagar la deuda directamente, otra es pedir auditorías y otra la restitución o reparación, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú, digamos, esas estrategias? ¿Qué asideros pueden tener, digamos, qué posibilidad real se pueden dar en el contexto de Latinoamérica? También a su vez te pregunto si esto tú lo pudiste exponer no sé, en otros países, ante otras organizaciones, y no sé, me imagino, no sé, la OEA, no sé, la UNASUR, porque no sé, veo que, digamos, la relación de dependencia que tenemos en los países latinoamericanos respecto a la economía central, Estados Unidos, Europa, si de alguna manera cada país, ¿no?, en nuestra región va por sí sola a pelear con esta gente, es como que las probabilidades son pocas de las que pueda zafar. Si de alguna manera no debería establecerse, digamos, no sé, una coordinación de los países de la región mínima para hacer frente a estas políticas de permanente atropello, digamos, por así decirlo, de esta gente del norte, ¿no? Y la pregunta es esa: ¿cómo ve que estas estrategias que tú desplegaste se pueden llegar a dar en el contexto de Latinoamérica y en el proceso de integración que tenemos, ¿no?, en el estado de integración que tenemos los países latinoamericanos, donde tenemos una diversidad no solo geográfica, sino también de política, o sea, abismales? No sé si me expliqué más o menos. Muchas gracias por las dos preguntas. Sí, el pueblo de Haití durante los 11 años, ¿no?, de ocupación de la MINUSTAH se ha mantenido en lucha, se ha mantenido la resistencia, que se ha desarrollado en condiciones muy difíciles porque la MINUSTAH jugó un papel directo en la represión de las movilizaciones sociales. Por ejemplo, durante todo el año 2014, donde se dieron muchas movilizaciones en contra del gobierno de Martelly, una de las fuerzas más significativas de represión fue la MINUSTAH, ¿no?, que incluso fue muchas veces a la vanguardia de las represiones, ¿no? Pero siempre el pueblo de Haití se ha mantenido movilizado en contra de esto, y cada año, ¿no?, que dura esta ocupación más devela su verdadero rostro,
¿no? Incluso la cuestión del cólera, la cuestión de la represión directa, la cuestión del no respeto a los derechos básicos del pueblo de Haití, las violaciones a mujeres, niños, niñas, etc. Así que la gente está ahora muy lúcida sobre el verdadero papel que está jugando la MINUSTAH, y cada vez que puede expresar su rechazo lo hace de manera muy clara. Uno de los ejemplos es que en Haití es muy importante el carnaval, que se celebra a inicio del año. Durante todos los últimos carnavales se han producido múltiples músicas de denuncia directa a la MINUSTAH, que son de denuncia directa, muchas veces también para ridiculizar a la MINUSTAH, ¿no? Así que, y en todas las ediciones del carnaval siempre la MINUSTAH ha sido presente, lo que muestra que realmente a nivel del imaginario popular, porque estamos hablando de música de carnaval repetida por 300.000 personas en la calle. Así que realmente, a pesar que la MINUSTAH ha desarrollado una estrategia de seducción pretendiendo que es una fuerza humanitaria, etcétera, no ha podido realmente convencer a la gente, y todo el mundo está muy claro que tiene un papel negativo, que tiene que salir lo más pronto posible. Sobre las preguntas de las estrategias de resistencia, no pago, auditoría o restitución, para mí son... Faltaba la parte de cómo ve la presencia de los gobiernos progresistas en el entramado, Brasil y Uruguay, por ejemplo, yo decía. Sí, ¿Cómo las caracteriza tú y el resto de la gente, cómo lo ve el pueblo? Sí, no, es que realmente la gente condena esa presencia y tiene muchas dudas sobre el adjetivo de progresista, ¿no? Y que realmente los únicos gobiernos en el continente que siempre han denunciado a la MINUSTAH muy claramente es el gobierno bolivariano y el gobierno de Cuba, ¿no? Que siempre han denunciado la presencia de la MINUSTAH y nunca se han aliado a esa dominación, ¿no? Así que la gente realmente está muy claro que ahí se formó una alianza dirigida por Brasil como país subimperialista para reforzar la dominación y pretender, como Brasil lo pretende, jugar un papel importante en las negociaciones internacionales, incluso su entrada supuesta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así que la gente está muy clara en el juego, en lo que está detrás del juego cínico que se está haciendo ahora. Y el hecho que los gobiernos latinoamericanos aceptaron hacer el trabajo sucio del imperialismo, ¿no? Metiéndose en esta ocupación militar. Así que para la cuestión de las estrategias de resistencia, diría que son estrategias complementarias, ¿no? Y vimos que, por ejemplo, la auditoría de Ecuador, que fue muy interesante, pero que finalmente no logró una ruptura con el sistema global, porque ahora ya Ecuador está pagando de nuevo, y porque esos gobiernos no asumen una ruptura con el sistema capitalista de dominación, ¿no? Y por eso diría que esas tres estrategias son estrategias defensivas y deberían asociarse a estrategias ofensivas. Uno de los elementos importantes de la estrategia ofensiva es el Banco del Sur, que ahora está totalmente congelado, olvidado, ¿no? Pero la idea del Banco del Sur como elemento para construir una soberanía financiera es fundamental. Es decir, que realmente contrarrestar, hacer una contestación del rol del dólar como moneda de intercambio general entre los países, y hacer intercambio directo de pesos argentinos a pesos uruguayos, de pesos uruguayos a reales, etc., sin tener que transitar con el dólar, lo que hace que haya una demanda artificial muy alta de dólares en el mercado mundial, incluso en el mercado regional. Pero esa idea básica del Banco del Sur fue totalmente saboteado y ahora está liquidado o olvidado. E incluso se manipula la idea hablando del Banco de BRICS, cuando el Banco del BRICS no tiene nada que ver en términos del concepto con lo que representaba el Banco del Sur. Es decir, que esas estrategias de resistencia deberían asociarse a una estrategia ofensiva
de crear realmente mecanismos de soberanía financiera a favor de nuestros pueblos. Porque, y tú mencionaste Ecuador, pero yo hoy justo leí un trabajo, ¿no? Y vale para Ecuador y vale para Venezuela. Ambos países están cambiando la estrategia de endeudamiento, no se endeudan más con la banca occidental, no se endeudan más con los países del Fondo Monetario, ahora se endeudan con China. Entonces establecen mecanismos de endeudamiento que se pagan con petróleo y algunos otros minerales, y gran parte del petróleo que están produciendo se va derechito a China como pago de deuda. Sí, es muy importante lo que dice William, ¿no? Es que realmente, a pesar del discurso, bueno, de la conquista de cierta soberanía política a nivel del continente, pero en términos de relación económica y financiera no se ha avanzado. Al contrario, incluso en todo un proceso de reprimarización y de nuevas dependencias, donde América Latina sigue jugando el mismo papel que jugaba durante las décadas anteriores, ¿no? De suministro de materias primas con la misma lógica extractivista, ¿no? Así que es muy importante denunciar eso para poder avanzar hacia verdaderos cambios en el continente. Sí, yo quería agradecerles también a Camille y a William. Me parece que también a mí me hizo como luces en la cabeza sobre el tema de la deuda externa, ¿no? Que aquí se ha dejado de hablar demasiado sobre eso, entonces me parece que está re bueno poder difundir todo lo que acá se dijo de forma más profunda. Y lo otro que ahora me aparecía acá con las estrategias de la resistencia, que tiene que ver, yo no lo centraría tanto en el tema de los estados y la posibilidad de que ellos implementaran esas estrategias de resistencia, sino que me parece que son los movimientos populares. Pensándolo desde el punto de vista de clase, como tú decías, como los mecanismos de dominación, ¿no? Si nosotros pensamos la deuda externa como mecanismo de dominación, me parece que tenemos que hacer esa pedagogía que hablaba Camille, me parece como que la precisamos como para respirar acá en estos lugares, ¿no? Digo, porque yo por lo menos no espero que sean estos estados los que realmente agiten todos estos temas, porque me parece que ellos están dentro justamente de todo ese sistema que aquí hablaba, ¿no? Digo, no hay ningún planteo de ruptura, ¿no? Entonces me parece de ruptura con el sistema capitalista. Por lo tanto, si estos son mecanismos de dominación en todo este proceso de recolonización, ¿cómo hacemos para difundir estas luchas, ¿no? Pues yo leí hace pocos días también lo que decían algunas organizaciones como Batalla Obrera, como algunas otras organizaciones de luchas en Haití, y digo, y ahí está planteado eso que hay que asumir como desde abajo, desde los sectores oprimidos, esas estrategias, ¿no? Eso era por un lado. Y por otro lado, la idea de crear algo más que fuese más agitativo respecto a la deuda, ¿no? Me parece que discursos así como los que hizo Camille, me parece que aportan porque dejamos de hablar de las cifras, empezamos a hablar de otra cosa, ¿no? Que tienen que ver con la opresión diaria, con los salarios, con toda una cantidad de cosas que están hoy sometidos a esos mecanismos de opresión. Sí, mucho gusto, Manuel Fernández. Un honor estar escuchando esta charla y comentar cómo hay estas estrategias quizás no articuladas llegan a darse, como el hecho de la demanda por el 6% del presupuesto para educación y cómo entre las propuestas viene el no pago a la deuda externa. Entonces, hay estos elementos, hay una conciencia de que la deuda externa o está permeando cada vez más en muchos lugares de que no debe pagarse, aunque falta este punto que dé valor o este elemento, no sé qué sea, que nos ayude a articularnos globalmente y a tener el valor de ir en contra de estas reglas que nos son impuestas desde el pasado, ni siquiera son reglas del presente, sino que traemos cargando, que parece que no evolucionamos, que parece que desarrollamos todo menos la conciencia, menos la inteligencia mínima o el sentido común básico.
un gusto de tenerte por acá, nuevamente amigo. No, quería plantear, y a William también, quería plantear que a veces nosotros escuchamos desde la coordinadora por el retiro de tropas de Haití en nuestro país y a algún teórico progresista, voy a ser claro para plantearlo en esos términos, damos una explicación a veces larga y muy preparada sobre la relación entre la presencia de la MINUSTA en Haití y su vínculo con formas de cooperación internacional, como nuevos conceptos del uso de la fuerza militar en otro país, y ya no quitándole, digamos, todo el contexto económico, sino el contexto de una ayuda de otro tipo entre países. No hablamos de deuda, hablamos de ayuda entre países en otras situaciones. Dimos la batalla con la coordinadora, con los compañeros que en ese momento pudieron entender, obviamente más que yo, el asunto y reconceptualizarlo y rediscutirlo e incluso dar un cuestionamiento moral y ético a esa forma de cooperación entre países donde la fuerza militar es calculada su valor peso, su valor de cooperación internacional, y todo eso hace parte incluso de la imagen internacional del país. Una imagen que todos nosotros estamos de alguna manera laudando, cuando también es esa forma de cooperación, entendida así por los administradores públicos, pero no resistida, no cuestionada, después se convierte también en parte de las razones por las cuales nosotros también podríamos acceder a algunos lugares interesantes en el sistema de Naciones Unidas. Yo creo que eso también como pueblo hay que permanentemente cuestionárselo. Los países no cooperan, no hay forma de cooperación entre países donde haya fuerza militar de por medio, de ninguna manera, de ningún tipo. Eso es un concepto que tampoco no aparece como vilipendiado desde nuestros movimientos o desde nuestros lugares sindicales, y debería ser mucho más resistido aún. No hay forma hay que entender las verdaderas formas de cooperación. Lo último, y esto es al margen de lo que dijo, no tanto, me encantó ver en la lista de personas que están presentes compañeros de la Federación de Salud Pública. No los conozco, vi sus nombres, sus lugares de procedencia. Yo también soy de Salud Pública, pertenezco a la Comisión Interna del INCA, recientemente instaurada. Por lo que, bueno, a las órdenes para lo que podamos colaborar. Es importante que un sindicato como el nuestro tenga interés en estos temas, porque es un sindicato importante y debería de tener algunos cambios en sus valores solidarios en la lucha social. Vamos a la segunda parte. No, yo capaz que quería preguntar algo, hacer un comentario. Me parece que Uruguay, sobre todo en estos últimos años del progresismo, ha caído en una relación de dependencia mucho más estrecha con los Estados Unidos que lo que teníamos antes. Que permanentemente hemos visto a las primeras personalidades del gobierno de Estados Unidos, de Bush, como Condoleezza Rice, ahora de la Clinton, después que hasta apareció el día de la independencia haciéndole un saludo en la televisión a Uruguay, ellos expresando siempre que con Uruguay eran socios estratégicos, y muchas veces haciendo declaraciones públicas diciendo que no solo eran socios comerciales, que es lo que el gobierno nuestro siempre dice, y punto, pero ellos siempre agregando que no solamente eran socios comerciales, sino que también eran socios políticos, que estaban por ideales comunes, etcétera, etcétera. Y a mí me parece, yo he pensado mucho sobre esto se habla poco, se pregunta poco, porque no hay ningún periodista ni sindicalista que le pregunte a un gobernante en qué consiste esa alianza estratégica que tienen Estados Unidos con Uruguay.
Entonces, como no hay debate, no hay preguntas, no hay respuestas, yo he estado pensando mucho. Y creo que tiene relación, aparte de la dependencia histórica, yo lo vinculo mucho con el tema de la deuda. ¿En qué sentido? Que en el 2002, ustedes recordarán que Uruguay cayó en un default real, o sea, que Uruguay no tenía plata para pagar, si abrían los bancos, o sea, que estuvo como 9 meses o 10 meses la gente sacando la plata de los bancos, porque había sido el default en Argentina y había muchos capitales argentinos acá, sacando la plata de los bancos, el gobierno pidiendo préstamos al Fondo Monetario, poniendo la plata en esos bancos, que seguía saliendo de los bancos, las estafas de los dueños de los bancos que sacaban la plata en las Islas Caimán. Bueno, hasta que llegó un momento que el Fondo Monetario le dijo: no va más, no te prestamos más, no podés pagar. Y el país estuvo en un default real, que quiere decir que no tenía plata para pagar, tanto que tuvieron que fijar un feriado bancario de 3 días para que no se notara. No, se cerraron los bancos para que no nos vengan a buscar plata que no tenemos. Y en ese momento, Valle, que era el gobernante antes del Frente Amplio y de Colorado, envió una comisión a Estados Unidos a pedir y a presionar durante una semana, no obteniendo ningún resultado por parte del FMI, que les dijo: ustedes no pueden pagar, declárense en default. Argentina ya estaba declarada en default. Finalmente, esto hay un libro que yo les recomiendo que lean, que se llama Con los días contados, que lo escribió Paulillo, y cuenta toda esta historia de lo que pasó en ese viaje a Estados Unidos a pedir préstamo. El último día, Valle consigue un contacto directo por intermedio de un hermano de Bush, un contacto de la delegación financiera del gobierno con Bush, George W. Bush. Y allí el gobierno norteamericano le presta lo que en ese instante Uruguay necesitaba, que eran 1.500 millones de dólares. ¿No? 1.500 millones de dólares. Se los presta por 10 días, con un interés de 225.000 dólares, creo, y a partir de esos 10 días, el gobierno de Estados Unidos se encargaba de que el Fondo Monetario empezara otra vez a colaborar. Entonces, a partir de ese momento, que fue también al término, o de la mitad para arriba, fue en el año 2002, bueno, sí, evidentemente en esa instancia hubo un acuerdo político del gobierno uruguayo con Bush, o sea, fue una tratativa de gobierno a gobierno. Hubo un préstamo que el Fondo Monetario no estaba dispuesto a dar porque se sabía que el país no tenía capacidad de pago. Entonces, ¿a cambio de qué se dio ese dinero? Yo creo que ahí, en la historia más reciente, me explico yo este grado de tendencia, que no lo analizamos, que no lo hablamos, pero por algo Mujica prometió y ante el mundo entero que iban a sacar las tropas. Se fueron las tropas argentinas, se están por ir las flotas brasileras, se están por ir las tropas bolivianas, pero Uruguay está ahí y está como un perro chicho siempre a donde Estados Unidos lo necesita, ¿no? Y se hizo acá recientemente una cosa que nosotros no le pudimos dar la publicidad necesaria porque lo tenían soterrado bajo tierra, un encuentro regional del más alto nivel de las misiones de paz, que vino al Pentágono, que vinieron Sandra Onaré, la responsable de la MINUSTA frente a la ONU, y todos los vicecancilleres de la MINUSTA y todos los viceministros de defensa, ¿verdad? Y aquí no pasó, o sea, no se informó, no se supo. Nosotros nos enteramos el día antes dónde iba a ser. Todo se desarrolló en el Hotel Radisson, en un hotel. Planificamos ir con carteles para poner en las vallas. Llegamos, no había vallas. Digo, ¿por qué cuento esto?
para que nos demos cuenta, compañeros, nosotros fuimos con esa bolsa, con los cartelitos, y así entramos. Y preguntamos por Sandra Honoré, a la persona ahí del hotel, nos dijo, está en el cuarto piso, y llegamos a hablar con ella. Llegamos y nos dijeron, los está esperando. Y se van a sentar ahí en una mesa para poder hablar con ella. O sea, ¿en qué momento estamos parados? O sea, ¿cuál es la fuerza de nuestro movimiento social popular, de nuestra resistencia? Que los tipos, sabiamente por una vez, evaluaron que lo más apropiado era que no hubiera ninguna seguridad, porque en este país no pasa nada, no hay nadie ni nada que los amenace, ¿no? Y que era mucho mejor domesticarnos, se querían sacar una foto con nosotros. Y bueno, esto fue una anécdota, digamos, última, pero que tiene que ver con el tema de hasta dónde es el compromiso del gobierno con los Estados Unidos. Tenemos el tema del TISA ahora, ¿verdad? El tema del TISA, que yo estaba en el Foro Social Mundial con Camil cuando se recibió la noticia, y fue el escándalo de los compañeros brasileños y de otras nacionalidades que evidentemente conocen lo que es el TISA y no podían creer que el gobierno uruguayo estuviera metido en el TISA, porque es el único país que no es de los conocidos, de los que están quemados como los contrariados a los yanquis, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? No, que Camil hablaba realmente que la deuda, ¿se le escucha ahí? Que la deuda está relacionada al modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, me parece que no solamente decir, bueno, la dejamos de pagar y ya está. O sea, me parece como que la discusión es más profunda, y creo que también no es solamente de este último periodo, esta última década que nos sometimos, ¿no? Yo creo que si estamos en la situación que estamos de movilización, digamos, o de no concientización del problema, es un problema, es un tema que viene ya de décadas atrás, y bueno, Camila hablaba 100 años atrás, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que ya traemos desde 500 años atrás, digamos, por así decirlo. Una herencia de dominación y explotación que, claro, evidentemente un gobierno no va a modificar, sino que es una responsabilidad, digamos, como decía la compañera, de un movimiento social, ¿no? De las bases, ¿no? Un movimiento de base, un movimiento. Entonces, depositar la expectativa en una fuerza política en un periodo de gobierno, digo, me parece que es un poco irreal, ¿no? Es decir, me parece que lo que hay que hacer es discutir más en las bases, bajar más a discutir con compañeros, ya sea en los movimientos sindicales, en movimientos territoriales, barriales, y que también me parece que es responsabilidad de los mayores, ¿no? Es decir, cuando digo mayores, a otras generaciones que en su momento permitieron que se dieran determinadas situaciones, por ejemplo, dictadura o anteriores. Entonces, creo que todos tenemos que asumir una responsabilidad, que de alguna manera todos contribuimos a que estemos en la situación que estamos, en que vienen y nos hacen lo que quieren, nos ponen el acuerdo que quieren, y bueno, así estamos. Me parece que lo que sí, ya no sé si sería bueno, más que discutir el tema de la deuda, es bueno, cómo podemos crear otro modelo de integración, de distribución de la riqueza, porque yo soy militante del movimiento sindical, y para mí el salario es una de las primeras batallas, porque si a vos como trabajador todos los días te están robando, no te están pagando lo que verdaderamente vale tu trabajo, como hablaba, no sé, por ejemplo, Marx, el tema de la plusvalía, si ya partimos de que todos los días nos están robando acá, entonces es difícil pararnos de mano contra esta gente que tiene otro poder, ¿no? Que tiene otras armas, que tiene otros recursos. Entonces, si en la cotidiana nosotros no reclamamos lo que nos están robando todos los días, va a ser difícil que le podamos reclamar lo que nos roban esta gente que nos roba, bueno, históricamente, ¿no? Entonces, me parece que, bueno,
Bueno, acá en Uruguay se está hablando también de ahora que se quiere crear el Sistema Nacional de Competitividad. Entonces, creo que es un poco contradictorio, ¿no? Es decir, de alguna manera, bueno, sí, si queremos integrarnos, queremos que haya oportunidad para todos y a su vez establecemos un sistema de competitividad, es decir, bueno, de alguna manera yo voy a desplazar a alguien, ¿no? Para ocupar un lugar. Entonces, me parece que la discusión tendría que fomentarse más en las bases, y también creo que el movimiento sindical de los trabajadores es responsable, pero bueno, son herencias que traemos y que son difíciles de cambiar, pero creo que de alguna manera esta actividad, y creo que el compañero tendría que estar más participando en otros foros, o no sé, más a nivel regional, para poder hacer algo, cambiar y parar un poco la mano. Gracias. Yo creo que el principal aporte de Camille es la, como decía yo, la habilidad para sintetizar fenómenos complejos en situaciones muy concretas y fáciles de ver para nosotros que no somos economistas. Yo odio los números, pero puedo entender perfectamente cuando alguien tiene más que alguien. Si esa situación se extiende en el tiempo, puedo entender que es injusta. Y eso es algo que también lo explica en términos históricos muy claramente. Pero por ejemplo, lo otro que trae Camille, que también es interesante, que no obedece a la necesidad de tener una formación profunda, sino a una ética social, un sentido crítico que también se ha perdido, es que él vincula hechos duros con situaciones cotidianas, vincula relaciones entre países, vincula geopolítica, vincula muchas cosas cuando habla solo de economía y de deuda externa, por ejemplo. Y a mí, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy concreto de estos días que todos comentamos, pero le vemos en esa lógica que también traía, le vemos solamente al lado económico, y es el problema de la FIFA y sus fraudes, su corrupción de tipo económico. Sin embargo, hace un año atrás, cuando se produjo el Mundial de Brasil, nosotros decíamos que la vinculación entre los mundiales, el fenómeno de los mundiales, la corrupción de la FIFA, tenía directamente que ver con los soldados que iban a la misión de paz y que volvían de Haití y que después dominaban las favelas en Brasil para hacer funcionales a una concepción económica que arrasaba pueblos, barrios populares, en un sentido de utilizar el fenómeno deportivo como una forma de extracción también. Lo decíamos, en Brasil hubo grandes movimientos que lo denunciaron. Acá en Uruguay algunas organizaciones también se animaban a decir que hay relación entre los soldados que van a Haití. Es decir, no solo son funcionales a su vida y durante su estadía en la tierra haitiana. Cuando vuelven también son útiles para una cantidad de funciones relativas a la economía, aunque no estén utilizando las armas o no estén en funciones militares igual. Y decíamos eso del fenómeno de la Copa del Mundo. Decíamos que en Brasil se denunció muchísimo que la FIFA construye estadios en lugares donde no se podría construir otra cosa que no sea un lugar para plantar, y que los soldados eran funcionales a esa estrategia porque iban y dominaban la favela para después instalar formas de economía diferentes, y nadie se lo cuestionaba porque no podía ser posible ese vínculo. Sin embargo, hoy estamos todos asustados porque 3 tipos metieron la mano, y es el menor de los daños posibles meter la mano y llevarse dinero. Sin embargo, han hecho destrozos incalculables en sociedades de todos los tipos, y nadie se cuestionó jamás eso, y eso está ocurriendo hace mucho tiempo. Y entonces hay vínculos entre todas las cosas. Yo creo que lo que tenemos que desarrollar como sindicalistas y como activistas sociales es la capacidad de sentido crítico de ver que lo que está ocurriendo obedece a un orden. Ese orden, hay personas como Camille que nos lo muestran, nos lo describen, nos lo enseñan, nos lo explican, y tenemos que después encontrar ese mismo orden, esa misma relación en nuestro entorno, en nuestro medio, porque fenómenos mundiales se replican en lugares locales. Eso también es la globalización, y no es posible establecer tiempos tan largos para poder uno pararse con un sentido crítico. Hablamos de un año atrás, cuando todo el mundo decía que la Copa de Brasil era una joda, y ahora recién nos damos cuenta que era una joda. Qué interesante la discusión que se está generando.
Hay algunas cositas que me gustaría conversar con ustedes. Por ejemplo, que la explotación no se da únicamente en el momento de producción de la mercancía, sino tanto en la circulación de las mismas como en el consumo de las mismas. Ahí también hay distintos momentos de explotación. O sea que la lucha sindical no tiene que ser únicamente por aumento del salario o por aumento de la plusvalía relativa, disminución de la plusvalía relativa, sino que a través de los costos de vida, por ejemplo, como que hay distintos mecanismos de explotación. Entonces, está bien la lucha por el salario, pero a veces que el salario sube y la inflación sube más. Y lo otro es, bueno, decíamos, algunos países que se logran como alejar del FMI, del Banco Mundial, y que viran hacia las relaciones, por ejemplo, con potencias emergentes. Y qué alternativa, hasta dónde es una alternativa, ¿no? Hasta dónde se sigue con la lógica extractivista y no hay un cambio real. En el sentido de que se aumenta la frontera extractiva para seguir con la misma lógica. Y entonces, si eso también fracasa, ¿hacia dónde seguir alternando? ¿Hacia dónde seguir girando? Y bueno, y por la idea de la compañera, la idea de la compañera plenaria acerca de empezar a que los movimientos sociales empecemos a relacionarnos más allá de la frontera y más allá de los estados es interesante. Es interesante que exista la producción comunitaria y todo eso es muy interesante porque hay un control de la población, de los recursos y de la producción autónoma que genera posibilidades de emancipación que a veces cuando está privatizado, cuando está estatizado no se da. Pero al mismo tiempo me parece que no hay que plantear esa dicotomía como o movimiento social autónomo o política del Estado. En el sentido de que hay cosas que los movimientos sociales que no tienen el poder de hacer. Me parece a mí, mientras exista un sistema de estados. Entonces me parece que va por los dos lados, me parece. O sea, organizar las bases sociales y al mismo tiempo presionar a las fuerzas políticas para que sean lo más antiimperialistas posibles. Yo quería pedirle a Camille que nos diera una visión de lo que está pasando ahora mismo en Haití, porque en realidad hace cierto tiempo que no tenemos información, o sea, hubo como un cambio de estrategia de los organismos populares que se habían negado a participar en la mesa de diálogo con Martelly, actuando como un dictador, por fuera de la ley, etc. Y ahora se empieza a organizar una elección, ¿no? Que se piensa como blanquear todo, como se hace en todos los golpes de Estado, después viene un gobierno de transición, que ha venido una elección y que ahora las organizaciones, hasta donde yo sé, decidieron participar. Entonces, además sabíamos que había una construcción social muy fuerte y que podía producirse un enfrentamiento muy violento, y quisiera saber, bueno, qué es lo que ha pasado, qué están viviendo ustedes ahora y cómo nos podemos ayudar nosotros. ¿Cerramos este capítulo para entrar en el nuevo? Quería hacer una última pregunta. Dale. Él quería poner porque el nuevo capítulo es Haití, la situación de Haití, ¿no? Pero esta discusión viene importante. Dale. Bien, la pregunta es sobre autores y medios donde se aborde este tema de la inserción en el mercado global a través de la deuda. ¿Cómo fue? Porque es algo que me parece muy lógico, pero que no se aborda casi en ninguna clase de historia. La inserción a la economía global a través de la deuda. Hola, sí. Bueno, felicitar al compañero por la charla. Yo lo veo desde el punto de vista también histórico. Yo soy estudiante de historia del IPA
este tema, tratamos todo el tema del tercer mundo, la Revolución de Haití, también tuve la oportunidad de estudiarla, por eso también me interesó mucho todo el tema de la deuda que planteó Yamil. Y también lo vemos cuando nosotros trasladamos a nuestros estudiantes todo el tema del tercer mundo. Ahí yo creo que desde ese punto de vista, desde ese ámbito, nosotros también estamos concientizando a nuestros estudiantes. Si bien no se trata tan a fondo en el ámbito educativo el tema de todo lo que fue la historia de la Revolución de Haití, todo el proceso de colonización, pero al mismo tiempo yo creo que también desde ese ámbito nosotros también estamos concientizando. Y creo que sí, como plantean los compañeros, hay que llevar a las bases y concientizar desde el movimiento sindical, desde el movimiento popular y también a nivel educativo y pedagógico, transmitir todas estas situaciones que se está viviendo actualmente. Y bueno, está bueno que el compañero ahora nos pueda contar lo que está pasando. La realidad es verdad, hace mucho tiempo que yo no escucho qué es lo que está pasando actualmente en Haití. Después de lo que fue todo el tema del terremoto, toda esa situación que se dio, no volví a escuchar de los medios de comunicación algo que nos pueda trasladar. Sabemos que a veces los medios de comunicación también tienden a desmentir determinadas cosas, pero estaría bueno, digo, que Yamil no transmitiera todo lo que está sucediendo. Muchas gracias, Camil. Perdón. Pasamos al otro tema, sí. Ahora sí. Pero le voy a hacer una pregunta a ese compañero. Él hizo una pregunta. Sí, y si quieren pasamos, paramos 5 minutos para ir al baño, con un café y pasamos. ¿Quién habló de la inserción? No, en relación a lo que comentaron varios compañeros ahí, ¿no? Dicen, porque yo no sé dónde lo dijo exactamente, pero lo he leído por ahí, dicen que Lenin dijo, fuera del poder lo demás es ilusión. Sí, muy interesantes los comentarios, yo comparto mucho de lo que se ha dicho, en particular el hecho que la lucha sobre la cuestión de la deuda es un tema central para la movilización popular. Debería ser un tema muy importante de los movimientos sociales y políticos y sobre todo no solamente entender la deuda como un pilar del sistema de dominación, pero también tener la capacidad, como lo dijo uno de los compañeros, de vincular, ¿no?, la deuda con otros elementos de dominación. Por ejemplo, la relación entre deuda y libre comercio, la relación entre militarización, libre comercio y deuda, ¿no?, que ahora es el meollo, ¿no?, de las nuevas estrategias imperialistas, y cómo, por ejemplo, se utilizan nuevas modalidades de militarización, como lo que se está haciendo en Haití, la instrumentalización de movimientos sociales pseudodemocráticos para golpe de Estado suave, etc. Es todo eso para realmente no solamente tener la capacidad de vincularlo, y muchas veces de vincular elementos y fenómenos que aparentemente no tienen ninguna relación, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba el compañero sobre la importancia de que ahora la doctrina de seguridad del imperio se da cuenta que el peligro para los intereses estratégicos del imperialismo ya no son las guerrillas en las montañas, que el blanco son los pobladores urbanos, son las favelas, y la necesidad de tener estrategia de control político-militar, psicológico-militar sobre las favelas. Y es parte de lo que se está experimentando en Haití, y no es casualidad que la MINUSTA se concentra alrededor de esos pobladores urbanos, y una gran parte de sus intervenciones es hacia y contra los pobladores urbanos, como lo hacen también regresando a Río de Janeiro, ¿no? Así que entender esas nuevas modalidades, entender la articulación de esos elementos, ¿no?, y cómo nosotros podemos definir estrategias de luchas actualizadas que toman en cuenta esos nuevos desarrollos. Por eso que la lucha contra la MINUSTA me parece no es solamente una lucha del pueblo de Haití, pero es una lucha de todos los pueblos que están amenazados por esas nuevas modalidades de ocupación militar y de dominación imperialista, ¿no?
Así que muchas gracias por los comentarios y comparto. Y la deuda externa como herramienta de reinserción en el mercado mundial, bueno, es una tesis nuestra, pero cuando leemos, por ejemplo, Eric Toussaint del CADTM, que ha hecho un trabajo de seguimiento de la deuda y también demuestra muy bien cómo las instituciones financieras internacionales utilizan la deuda como mecanismo de inserción al capitalismo global, como mecanismo de imponer políticas que ayudan a la privatización, que ayudan a la apertura de los mercados, la penetración de los capitales transnacionales. Y en este momento en Haití está muy claro cómo la MINUSTAH juega un papel importante en todo lo que está amenazando a Haití con las explotaciones mineras, ¿no? Que hay yacimientos importantes identificados y hay toda una estrategia para facilitar la penetración de capital estadounidense y canadiense para la explotación de esas minas, ¿no? Así que yo diría, Eric Toussaint también un estudio que no es de un marxista, pero que es importante, es el de David Graeber, que es un norteamericano, que ha estudiado la deuda históricamente durante siglos, durante miles de años, y que muestra el papel central de los mecanismos de endeudamiento, no solamente dentro de los procesos de dominación dentro del país, pero también entre países y entre sociedades, ¿no? Así que hay muchos elementos, pero lo que pasa es que cuando en el sentido común hablamos de la deuda, muchas veces lo vemos de manera ahistórica, sin ver exactamente el papel determinante que juega en los procesos de dominación y de neocolonialismo, ¿no? Así que en el caso de Haití es realmente un caso ejemplar, como la deuda fue el elemento clave para reinsertar violentamente la economía haitiana dentro del sistema. Y así que creo que el desafío ahora es realmente cómo crear movimientos de lucha, pero movimientos de lucha que tienen otro imaginario, ¿no? Que no sean totalmente insertados en esta lógica de sobreconsumo, esta lógica de ganar más y de desprecio a todas esas otras civilizaciones que hemos conocido, la humanidad, ¿no? Así que hay realmente una lucha importante de pedagogía política, pero también de luchas concretas que superan la visión corporativista que muchas veces animan las luchas nuestras, que realmente se insertan finalmente dentro de los valores y de los mecanismos del capitalismo. Y es un desafío grande, y creo que solamente dentro de la solidaridad entre los pueblos podemos inventar nuevas formas de lucha, de resistencia y de estrategias ofensivas contra el capitalismo. Así que muchas gracias, muchas ideas interesantes en los comentarios. No sé si he contestado a todas las preguntas, pero más eran comentarios interesantes, sugerencias interesantes, y estoy muy agradecido de los comentarios que hicieron, y yo veo que en Uruguay ahora hay un momento de removilización de masa, y espero que realmente sea una removilización de masa que permite ir un poco más allá de los límites tradicionales de los movimientos que conocemos, y realmente atacar de fondo los problemas que se presentan y los mecanismos, descubrir los mecanismos. Y creo que, por ejemplo, vencer sobre el terreno de la ocupación de Haití, a pesar que Haití es un país muy chiquito, pero puede ser también un momento importante en ese proceso de removilización. Muchas gracias. Nada, quería decirles que con respecto a la bibliografía que tú pedías, por ejemplo, que tomamos las direcciones mail, entre otras cosas, para justamente hacer circular materiales. Bueno, uno que pensamos especialmente, que es el Pacto Colonial Francia-África, que es impactante, que tiene que ver no con
con el antes, no con la colonización de ayer, sino que tiene que ver con la colonización de hoy, que no se ve como tal, ¿no? Pero que Camila en una oportunidad nos lo mandó y nos dijo, con el comentario de él, esto lo mando para que ustedes entiendan cuál es la relación de Haití hoy con Estados Unidos. Yo realmente, cuando lo leí, me di cuenta cuánto tiene que ver con la relación nuestra de Estados Unidos y por qué nuestros gobiernos toman una cantidad de determinaciones que allí en ese pacto colonial Francia-África aparecen como las condiciones que pone Francia para no invadir, no asesinar presidentes, etc. Lo van a tener el material porque es realmente excelente y bueno, simplemente eso que lo vamos a utilizar para poder divulgar los materiales. Gracias. Muy bien. Nos tomamos 5 minutos de descanso, ¿les parece? Sí. Si no, la gente no duerme. Le estaba esperando que se acabara la cosa con el clima. Falleció, se murió la batería. Lo hubiese investigado todo. Por lo menos hasta ahora hubiese grabado. Esta persona ¿cómo? Sigue grabando. 57 mil más. ¿Quieren un café, William? ¿Quieres café? Gracias. Hay azúcar y hay otro.